Y entonces para entrar en tema de lo que nos atañe el día de hoy, vamos a hablar de lo que son los jabones íntimos. Eh, Primero tenemos que comenzar a conocer qué es el pH vaginal. Primero, ¿qué es el pH? El pH es una condición de liberación de hidrógeno, unas características propias de los tejidos y de todas las superficies. ¿Sí? Vamos a mostrar por acá una pequeña imagen que tiene que ver con el pH. El pH entonces es la capacidad de liberaciones de ion hidrógeno y cada elemento va a tener mayor capacidad de liberación o mayor capacidad de aceptación. Dependiendo de eso, nosotros vamos a establecer una tabla de medición en la cual ese pH podemos decir que si está muy bajo, es decir, entre 0 y 7, podemos decir que ese elemento está ácido. Estamos hablando de un pH neutro, que es normalmente el pH de nuestra sangre, que está alrededor de los 7.1, 7 puntos del pH normal de nuestro cuerpo. Y de allí, de ese pH neutro mayor, ¿verdad? Hasta 14 es lo que mide el esquema, es más base o más básico o más alcalino. También son sinónimos de esta terminología, ¿sí? Entonces, es importante que conozcamos estas diferenciaciones. Por supuesto, hay cosas dentro de la naturaleza que son ácidas. Nuestros niveles de pH en el cuerpo no son los mismos todo el tiempo y no son los mismos en diferentes partes del cuerpo. ¿Sí? En nuestra piel, en nuestro cuero cabelludo, en los ojos, en la mucosa, en la boca, en el intestino, en el ácido gástrico o en otras liberaciones de contenido mucoso en nuestro sistema gastrointestinal, vamos a tener condiciones que son muy ácidas, condiciones que son base, condiciones que son neutras. Entonces, dependiendo de diferentes características de nuestra piel, vamos a tener diferentes pH. Igual sucede en la naturaleza, hay diferentes químicos o condiciones a las cuales podemos estar expuestos en diferentes momentos en los cuales vamos a tener algunos de los cuales pueden ser ácidos o pueden ser alcalinos o bases, ¿sí? que es el contrario. Entonces tenemos que por ahí en internet se pueden ver muchas cadenas que hablan de que hay algunos alimentos que tienen un pH muy, muy ácido, pH muy básico. Pues básicamente hay algunos que son hoax, que mienten, ¿sí? que no dan la realidad, la verdad totalmente verdadera. Este pequeño esquema que estamos viendo acá sí nos estima lo que es ese pH. Ahora bien, ese pH vaginal viene dado por una serie de características, no solo por las características del tejido, sino que puede variar en los diferentes momentos de la vida. ¿Sí? Hablando ya más acerca del pH de la vagina, que es el que nos atañe en este momento, que son las condiciones propias de la vagina y lo que tiene que ver esas condiciones propias de la vagina, del pH, con la capacidad o la producción de infecciones y de bacterias. Entonces, dependiendo de la edad que tenga la paciente, esos niveles de pH pueden variar. Fíjense que las niñas antes que se desarrollen van a tener un pH más bien neutro, ¿sí? Un pH 7 con niveles de glucógeno, que es la reserva energética celular, es un tipo de azúcar intracelular que se usa como reserva energética, con niveles de glucógeno bajo, con un pH más que todo en 7, neutro. Nunca va a ser alcalino, va a ser más bien neutro. Las mujeres en edad reproductiva van a tener esos niveles de glucógeno alto y el epitelio va a pasar de ser el epitelio es el tejido de la piel, de una sola línea celular, como lo tienen las niñas antes que se desarrollen, va a ser estratificado, es decir, va a tener varias capas. Por eso es que la mujer en edad reproductiva tiene una vagina que la protege contra infecciones, porque tiene un nivel de glucógeno alto, y ya vamos a hablar qué tiene que ver el glucógeno en este cuento. El tejido celular es mucho más grueso y el pH vaginal lo adapta y lo disminuye hasta 4.5. Entre 4 y 5 puede ser el pH vaginal normal de la mujer en edad reproductiva. Entonces la mujer en edad reproductiva, como estamos viendo, va a tener un pH que va a tender a ser ácido, ¿sí? A diferencia de la mujer
posmenopáusica, como podemos ver ahí en el esquema, que vuelve a tener un pH entre neutro y más hacia alcalino, porque va a tener un pH en 7, más neutro que otra cosa. Y de nuevo el epitelio vuelve a ser fino y los niveles de glucógeno van a ser bajos. Entonces, ¿qué tiene que ver? Entonces, esto es importante porque dependiendo de la edad de la paciente, vamos a tener características del epitelio de la piel de la vagina diferentes, vamos a tener características de glucógeno y características de pH distintas. Es por esto que la mujer cuando sobrepasa los 40 años, cuando está perimenopáusica, se va a ser más propensa a algunas infecciones. Doctor, pero es que yo tengo toda la vida usando jabón azul, por ejemplo. Yo tengo toda la vida manejando mis genitales de cierta forma y ahorita que cumplí 42, 43 es que tengo este problema con estas infecciones. Claro, es que tu cuerpo no es el mismo, el pH varía, los niveles de glucógeno se van disminuyendo, lo que disminuye lo que son los bacilos de Doderlein y el epitelio se hace mucho más fino. Entonces todo esto me puede condicionar un flujo persistente y una infección que yo la controlo con antibióticos, pero tiene un caso de reincidencia. Muy bien, esto tiene que ver con la edad de la paciente, pero también tiene que ver los niveles de pH con los niveles de humedad y temperatura a los cuales me puede estar sometiendo una mujer a sus genitales. Puesto que usted le pregunta, esto es algo muy característico de mi consulta, usted le pregunta a su abuela si en la edad reproductiva, cuando estaba en sus años mozos, si la abuela sufría mucho de infecciones, porque mi día a día en la consulta son las infecciones. Y la abuela probablemente le decía, mi hija nunca tuvo infecciones, nunca en 30 años que estuve con su abuelo, nunca tuvo infecciones. Pero ¿qué pasa? Que la abuela usaba falda, ¿sí? La abuela usaba fondo, la abuela no se afeitaba ni se depilaba, la abuela tenía los vellos púbicos largos, ¿sí? La abuela no usaba toalla diaria. Entonces, si nosotros sumamos una característica de condiciones de manejo de los genitales en la actualidad, que es la moda, ¿cómo compito yo contra la moda? Me refiero a usar ropa ajustada, a usar ropa interior ajustada, a usar hilo, a usar ropa interior que muchas veces es sintética, que no es de algodón, y ahorita la moda es depilarse los genitales. Entonces cuando nosotros hacemos todas esas cosas, usamos ropa ajustada, depilamos, usamos toalla diaria, usamos hilos, vamos a disminuir la capacidad que tienen los genitales para liberar temperatura, porque para eso son los vellos. Los vellos tienen una función que es dispersar el calor, pero usted le quita la capacidad natural de dispersar el calor afeitándolo porque le parece que es más higiénico, cosa que no tiene ningún sentido. Y entonces aparte de eso se pone unos pantalones ajustados en nuestro país del trópico a las 2 de la tarde, obviamente va a aumentar el calor, va a aumentar la humedad, y entonces eso me va a alterar el pH y la temperatura y me va a favorecer el crecimiento de diferentes microorganismos, sobre todo de hongos y por supuesto algunas bacterias también. Entonces, digamos que tiene que ver la edad con las variaciones del pH, tiene que ver con las características que nosotros pudiéramos estar manejando en el manejo propio de los genitales. Entonces, en ese orden de ideas, pues les voy a mostrar otra lámina importante sobre diferentes condiciones o diferentes factores que me pueden alterar el ecosistema de la vagina, porque dentro de la vagina existe lo que es una microbiota, y ya vamos a ver en una lámina más adelante lo que son las microbiotas o las microfloras, es decir, las bacterias y los hongos y los microorganismos que deben vivir allí. Entonces, ¿qué condiciones pueden suceder en la vida de una mujer para que se me altere, ¿sí? Para que se me altere esta microbiota o esta microflora? Bueno, lo primero es el coito. Durante la relación sexual va a haber es posible que haya una reacción química entre un medio vaginal que naturalmente debería ser ácido, con la presencia de un contenido eyaculatorio que tiende a ser más bien alcalino. Y esa alcalinidad viene dada por el hecho de que ella intenta equilibrar
el pH de la vagina para que sea un medio neutro y el espermatozoide pueda sobrevivir. Pero si el pH de la vagina está muy ácido y el pH del semen está muy alcalino, pues me genera una reacción, una liberación de aminas, sobre todo en presencia de algunas bacterias, lo que llaman las células Club microscópicamente, me produce una liberación de aminas y me produce un olor a metal o un olor a pescado típico de las vaginosis bacterianas. Lo otro que me altera el pH es la menstruación. Entonces vamos a tener algunas pacientes que normalmente pueden pasar todo su ciclo sin flujo, pero después de la menstruación empiezan con un flujo, una infección, una molestia. Otras características que me pueden alterar la microflora son el uso de antibióticos. Recuerden que el uso indiscriminado de antibióticos me va a barrer la microflora bacteriana, y entonces si yo tengo allí bacterias y hongos y yo barro las bacterias, pues los hongos simplemente van a hacer fiesta. Vamos a tener algunas alteraciones de característica endocrino, de tipo endocrino, como por ejemplo el hiperinsulinismo, la diabetes, en las cuales este sustrato me va a favorecer la presencia de algunos microorganismos. Entonces también lo ha visto en la consulta, pacientes que vienen por un flujo persistente, y le ponemos un tratamiento, le ponemos otro, el tratamiento es efectivo, le tomamos un cultivo vaginal y no sale ninguna bacteria fuera de lo normal. Entonces pasamos a un siguiente punto de un estudio desde el punto de vista endocrino, y cuando llegan los resultados resulta que la paciente tiene la insulina por el cielo, está haciendo una resistencia a la insulina. Entonces todo eso se conecta y tenemos que tener en cuenta esas características en el momento de que estamos manejando una infección urinaria, una infección vaginal, perdón. Otras características en la vida de la mujer, como por ejemplo momentos naturales, como por ejemplo el embarazo y la lactancia. En el embarazo, porque los niveles hormonales se van al cielo, y entonces estos niveles estrogénicos altos pues también me dan mucho sustrato para que las infecciones vaginales se presenten. Pero por otra parte, durante la lactancia los niveles de estrógeno caen al piso, la prolactina es la que está llevando la rienda metabólica, endocrina de esta paciente. Para que la prolactina esté alta, para que ella pueda amamantar, el estrógeno tiene que caer, y entonces la paciente me cae como en un estado, a nivel vaginal hablando, como si fuese una especie de menopausia, es decir, el glucógeno se pone poquito, las capas del tejido se vuelven finitas y se hace más propensa a infecciones. También el fumar también me puede alterar el ecosistema vaginal. Pero ¿cuáles son esos ecosistemas vaginales? ¿Cuáles son las componentes de la microflora vaginal normal? Bueno, tenemos varios componentes. Recordemos que es normal que en nuestro cuerpo tengamos múltiples microorganismos que conviven con nosotros. ¿Sí? Que conviven con nosotros. Les pongo un ejemplo. En el sistema gastrointestinal nosotros convivimos con una serie de bacterias, por ejemplo la Escherichia coli, que es parte del metabolismo normal en nuestro colon, y tiene que estar allí. Y en nuestra piel nosotros también tenemos bacterias que es normal que estén allí, como por ejemplo los estafilococos. Es normal que ellos estén allí. Pero en el cuero cabelludo tenemos otro. Ahora bien, hablando del contenido vaginal, hay una microbiota o una microflora, unos animalitos, unos microorganismos que viven normalmente allí en vagina, y los podemos ver acá en esta lámina. El 90% de ellos son lactobacilos acidófilos, los que llaman los famosos bacilos de Döderlein. Esos bacilos tienen la característica de que ellos van a acidificar, ellos van a mantener ácido la vagina, y ellos, para sobrevivir, a su vez necesitan un medio ácido, porque ellos usan como sustrato el glucógeno de las paredes de la vagina. Entonces ellos van a mantener van a producir ácido láctico, y ese mismo ácido láctico mantiene un pH idóneo ácido para ellos. Tenemos un 9% que son otras bacterias, algunos las caracterizan como bifidobacterias, entran dentro de las características de los probióticos. Es decir, en el 99% de la microflora normal vaginal, de las bacterias que están allí, que tienen que estar allí, forman lo que nosotros llamamos los probióticos. Es decir, bacterias que son normales y que tienen una función positiva, que es mantener
este componente ácido. En este caso, en el caso de la vagina, tienen que mantener ese componente ácido. Y muy importante a nivel de la consulta, sobre todo, tenemos un 1% de otros microorganismos que es normal que estén allí, que lleguen por continuidad o por contigüidad, que llaman. Es decir, por un efecto mecánico, por un efecto de barrido, al limpiarse después de orinar, por haber mucho calor, por usar ropa ajustada, por simple proximidad entre la vagina y el ano, es normal que haya un muy pequeño porcentaje, muchas veces menor al 1%, de bacterias que lleguen desde la región anal hasta la región vaginal, por múltiples causas. ¿Sí? Por múltiples causas. Muchas veces simplemente por el sudor van a llegar del ano a la vagina, entre ellas la Klebsiella, entre ellas la Escherichia coli. Entonces a veces tenemos unas infecciones y entonces la paciente, la esposa se pone molesta. Eso fue mi marido que me pegó una infección. No, a veces es que tenemos un componente bacteriano, pero que este pequeño 1% que estamos viendo en la lámina en este momento tomó las riendas de la microflora vaginal, porque la paciente resulta que hace 15 días tuvo una gripe y se automedicó con antibióticos que no necesitaba, porque recordemos que la mayoría de las gripes o todas las gripes son virales y no necesitan antibióticos. Entonces, cuando usted se automedica con un antibiótico que no necesita, está barriendo con la microflora normal que le está protegiendo con el 99% de las bacterias, y ese pequeño 1% está tomando las riendas de la microflora vaginal, porque usted barrió con las que los protegían. O desde el otro punto de vista, ya yo les comenté que el glucógeno, que no es más que un azúcar intracelular, que es una reserva energética que está en las células de las paredes de la vagina, tiene un nivel normal para mantener estas bacterias. Pero si ese glucógeno está aumentado, entonces va a servir como sustrato para otras bacterias. Igualmente las pacientes que reciben, por ejemplo, esteroides, pacientes que son asmáticas, pacientes que tienen problemas autoinmunes, lúpicas, que sufren de lupus, que sufren de fibromialgia, son pacientes que normalmente pudieran estar medicadas con esteroides. Y esas pacientes que están recibiendo esteroides persistentemente también me van a cursar con estas alteraciones en la microflora. Ok, entonces fijémonos que, vamos a eliminar esto por aquí un momento, fijémonos que en qué tienen que ver los jabones en este cuento. Bueno, resulta que sí tienen bastante que ver, porque la mayoría de los jabones, y vamos a poner aquí este pequeño esquema del pH, la mayoría de los jabones, y yo los invito que al terminar la conversación busquen por Google pH de los jabones, ¿sí? pH de los jabones. Y ahí los jabones normalmente tienden a ser básicos, ¿sí? Tienden a ser alcalinos. La gran mayoría de los jabones de cuerpo, jabones de olor, jabones de bañarse, tienen pH de 8, de 9 y de 10, incluyendo el jabón azul. Porque mucha gente, bueno, en estos días cuando estamos pasando la publicidad, una vecina me dijo, pero yo tengo años usando el jabón azul y eso es lo mejor que me ha ido. Pero es que el jabón azul está, dependiendo del país, entre 9 aproximadamente, con un pH de 8,5, 9. Ese es un pH que va a reaccionar y va a alterarme el pH de la vagina normal, que es la que me va a mantener las condiciones para que la microflora normal me evite las infecciones. Entonces nosotros en temas de jabones vaginales vamos a preferir siempre los jabones que sean neutros o que sean ácidos, para que estos jabones que son neutros o jabones que son ácidos van a intentar brindar unas condiciones básicas para que la microflora normal se siga multiplicando. En ese orden de ideas tenemos que preferir los jabones vaginales que contengan ácido láctico, ¿sí? El ácido láctico, como les comenté, normalmente dentro del cuerpo de la mujer es producido por los lactobacilos que se fijan al glucógeno del tejido y me producen un ácido láctico, y eso me genera un medio
un medio donde hacen feedback, es decir, los lactobacilos producen ácido láctico, pero ellos necesitan de ácido láctico para regenerarse. Entonces, es por esto que la gran mayoría de los jabones íntimos van a tender a ser ácidos, van a tener un pH en 6.5, en 6, van a tender a ser más ácidos que alcalinos, como puede ser cualquier jabón en barra que venga con el que normalmente nos bañamos. Entonces la recomendación eh, sobre los jabones íntimos es que deben ser utilizados. Y muy importante, algo muy importante sobre el uso de los jabones íntimos. En estos días tuve la oportunidad de atender una paciente que me dice, bueno doctor, pero yo tengo mucho tiempo utilizando un jabón íntimo, igual tengo infección. Y yo le pregunto, pero bueno, ¿cada cuánto se baña usted? Bueno, doctor, mire, yo uso el jabón íntimo 3 veces al día que me baño y yo tengo la costumbre de que cada vez que orino o cada vez que defeco me baño, me lavo, ¿sí? Entonces a veces puede ser 6, 7 o 10 veces al día que me lavo con jabón íntimo. Entonces, tampoco, tampoco es la forma correcta de hacerlo. Recuerden que eh, nuestros tejidos tienen una grasa corporal que facilita, ¿sí? Facilita mantener el pH, facilita la humedad, facilita la temperatura. Yo lo comparo mucho con el cabello. Las damas, bueno, yo no tengo cabello, pero las damas saben que deben lavarse el cabello o que normalmente se lavan el cabello 1 o 2 veces por semana, cada tercer día, cada cuarto día. ¿Por qué, señora, usted se lava el cabello cada 3 días o cada 4 días? Ah, doctor, porque si yo me lo lavo muy frecuentemente se me reseca y me sale caspa. Entonces, si usted entiende el concepto de que no se debe lavar el cuero cabelludo, ¿verdad? Que es un tejido especial porque tiene unos folículos pilosos densos, y eso tiene una grasa corporal que le brinda protección. Si usted entiende el concepto en su cabello y se lo lava es cada tercer día, ¿por qué no me aplica el mismo concepto para el manejo de sus genitales, donde también es un tejido especial con un folículo piloso denso que tiene una función protectora? Entonces, al cabello sí me lo protege, sí le guarda su grasa protectora y sí se baña cada 3 o 4 días, pero en los genitales pretende lavarse con jabón azul 3, 4 veces al día y todavía cargarlo con pantalones ajustados, con depilarse, afeitarse, usar ropa interior sintética. Entonces simplemente es ponerle un poquito de lógica, porque los genitales tienen un folículo piloso denso y tiene una grasa corporal necesaria para mantener la salud y el bienestar de sus tejidos. Entonces tenemos que tratarlos bien. A lo que voy, está bien que usted se lave con jabones íntimos, pero el jabón íntimo debe ser usado es decir, en general. Los genitales se deben lavar una sola vez al día. Si usted se quiere bañar 15 veces, 17 veces al día, se quiere convertir en la sirenita, chévere, no hay ningún problema, hágalo. Pero con jabones en los genitales una sola vez al día. Con eso es necesario, eso es lo único que es necesario. De resto, no, solamente agua, solamente agua. Entonces siempre vamos a preferir el uso de los jabones, eh, eh, de este tipo de jabones para uso íntimo, ¿sí? Que normalmente vienen líquidos por la misma saponificación de las grasas, que es el origen de donde vienen los jabones. Estos jabones de tipo ácido o neutro, la gran mayoría vienen de tipo líquido. Y si tienen ácido, siendo el ácido láctico la principal fuente de sustrato para que los lactobacilos que ya les comenté sobrevivan, es mucho mejor. Entonces, bueno, vamos a abrir las preguntas. Vamos a abrir las preguntas. Si tenemos alguna pregunta sobre el uso de los jabones, el momento de hacerlo es ahora. Por acá me preguntan cuál de los jabones pudiera recomendarles. Bueno, en el mercado hay muchos, he tenido buenas experiencias con algunos, he tenido malas experiencias con otros, sobre todo con los genéricos. En este momento hay un producto nuevo que se llama Intilac, eh, en el cual tuve la oportunidad de conocer a los fabricantes, y ese producto que se llama Intilac contiene
contiene ácido láctico. ¿Es la única presentación que contiene algún tipo de ácido? No es la única, hay otros jabones que contienen ácido hialurónico, que ciertamente por ser un ácido me mantiene me acidifica la orina y me genera ciertas condiciones, solo que son un poco más costosos, ¿sí? El ácido hialurónico. El ácido láctico es un poquito más fisiológico y no es tan costoso. Eh, lo pueden conseguir por las redes como @intilac. Cualquier cosa me escriben o me visitan en mi página, yo también los podré orientar de cómo conseguir el Intilac. ¿Tenemos alguna otra pregunta por acá que pudiéramos verle sobre el uso de jabones íntimos? Vamos a ver por acá. Ok, la dieta también va a significar eh, una alteración, una alteración de, del pH de la vagina. Si es verdad, la dieta, por ejemplo, las dietas que son ricas en productos lácteos, la gente que se alimenta con yogur o con productos lácteos, me tiende a acidificar los tejidos, está correcto, eso sucede. Aquí hacen otra pregunta sobre los productos comerciales. Saludos, el Lactacid que reapareció nuevamente en el mercado posee ácido láctico. Podemos buscarlo aquí brevemente si el Lactacid. Yo creo que no, pero podemos buscarlo. De los que traían ácido láctico, que a mí me gustaba mucho era el Bionat, pero también desapareció del mercado. Lo están trayendo por ahí importado. A mí me gustaba mucho ese producto, pero realmente desapareció de nuestro mercado. En este momento les pudiera recomendar el Intilac. Con el Lactacid también nos ha ido bien, ciertamente, es un producto de marca. Existe otra marca que se llama el Perlavis, no tiene ácido láctico, pero tiene una muy buena composición como jabón, también está recomendado, no contiene ácido láctico. El Bionat era espectacular, de verdad que sí. Bueno, esperando alguna otra pregunta, les recuerdo que estamos completamente a la orden. Fíjense que un buen estudio, aquí viene algo bien interesante, un buen estudio de una infección vaginal crónica eh, no puede estar completo si yo no hago una medición del pH vaginal, ¿sí? Yo no estar completo si no hago una medición del pH vaginal. ¿Cuántos ginecólogos en la ciudad realmente miden el pH vaginal? Pues pocos, pocos. Entonces, aquellas pacientes que me están visualizando y que tienen un problema de una infección vaginal persistente o que sienten un olor eh, intenso que no cede, pues exíjanle a su ginecólogo que les haga una medición del pH vaginal para tener certeza de cuál es el producto que necesitamos. Para eso es necesario unas tiras reactivas. Unas tiras reactivas. Déjame ver por aquí otra pregunta. Por acá me preguntan, si ponemos en una balanza un Dove, que es de pH neutro, y jabón íntimo, ¿cuál es mejor usar? Los pH, la vagina, ya les expliqué, en eso ya creo que me he explayado bastante tiempo. La vagina tiene que tener un pH ácido, ¿sí? Entonces debemos usar jabones que sean ácidos, ¿sí? El pH neutro, en todo caso, es mejor que, los, que el jabón típico de baño, un Safeguard, un Moncler, cualquier jabón de esos de cuerpo de normales, ¿sí? Esos jabones son muy buenos, van muy bien para lavarse las manos, para lavarse el cuerpo. Usted llegó de sudada de todo el día por la calle y se bañó con ese jabón, magnífico. Es bueno un Dove u otro jabón de avena, por ejemplo, u otro jabón de pH neutro, jabón de bebé, que me lo preguntan mucho. Claro, es mejor que el jabón alcalino característico o que un jabón azul. Pero específicamente para el área ginecológica tiene que ser un jabón específico con pH ácido. ¿Sí? Esa es la respuesta. Déjame ver por aquí. Bueno,
Entonces, no me queda más que despedirme. Estamos completamente a la orden en mi consulta. Yo paso consulta en Clínica Racetti de Barquisimeto. Allí están los datos de mis redes sociales, completamente a la orden. Completamente a la orden. Eh, el tema ginecológico es bastante amplio. Realmente el tema ginecológico es muy amplio y es imposible dividirlo del tema endocrinológico, puesto que existen muchas patologías de tipo endocrino que van a tener una afectación clara y sine qua non sobre las características vaginales. Como por ejemplo les dije que y llegamos a un diagnóstico de una paciente que tiene una resistencia a la insulina por una infección vaginal. Entonces, por esto les digo que las características, un buen ginecólogo tiene que tener una visión holística, ¿sí? No puede quedarse en poner cualquier tratamiento u óvulo. Hay que dar un paso más allá, hay que medir pH, hay que tomar cultivos, hay que indicar el tratamiento adecuado. Y esto me lleva a una última pregunta que me estoy leyendo por aquí que me están haciendo. ¿Son efectivas las duchas vaginales? ¿Sí? Una buena pregunta. Bueno, las duchas vaginales realmente, la ginecología moderna ha dado un paso atrás con respecto a las duchas vaginales, porque las duchas vaginales tienen la característica de que me pueden hacer un arrastre mecánico de alguna posible infección desde el medio intravaginal hacia el medio intrauterino o intrapélvico. Entonces esa es la explicación por la cual los ginecólogos modernos normalmente no lo hacen. Porque una ducha vaginal es un componente mecánico a presión positiva, ¿sí? Es una pera que se aprieta y sale un chorro a presión, y entonces se pudiera lograr, está descrito en alguna literatura, de que las bacterias asciendan por el cuello, lleguen al útero y me colonicen las trompas y me lleguen a pelvis, y lo que empezó siendo una infección vaginal pudiera llegar a terminar en una enfermedad pélvica inflamatoria. Es cierto, está descrito. Pero en la medicina no todo es absoluto, ¿sí? No todo es absoluto. Algunas veces eh, hay unas infecciones tan severas con un componente de flujo tan importante que realmente ponerle un óvulo en medio de tanta secreción va a disminuir su efecto. Yo lo comparo como ponerle una cremita con antibiótico a una herida que tiene pus. ¿Sí? Hay que lavarlo para que el antibiótico pueda hacer un mejor efecto. Entonces, en pacientes muy seleccionadas, alejados de su momento menstrual, en el cual yo verifique que tengan tapón mucoso, ¿sí? Sobre todo eso, que estén alejadas del momento menstrual, pudiera utilizarse una ducha vaginal para, digamos, empezar de cero el tratamiento vaginal. Yo no la descarto por completo, ¿sí? Entonces es importante que dé ese preámbulo para poder hablar del dar ese preámbulo para poder autorizar o no. ¿Sí? Yo no la descarto por completo. En medicina no hay nada que sea completamente descartable, no hay ninguna verdad absoluta. El que le venga a decir una verdad absoluta, pues lo absoluto es que está equivocado. No existe ninguna verdad absoluta en la medicina. Nosotros los ginecólogos modernos preferimos no utilizarlos. A veces llega la paciente con mucho flujo a la consulta y entonces antes de indicarle una ducha vaginal, yo prefiero limpiarle mecánicamente la vagina con una pinza, una gasa impregnada en betadine o en algún otro componente físico, y simplemente limpiar, barrer todo lo que yo pueda para que la paciente se vaya para la casa sin flujo y pueda iniciar el tratamiento con menos elementos que se interpongan en la infección. Bueno, esa es mi opinión sobre las duchas vaginales, que fue la última pregunta que salió en una de las redes. Bueno, de mi parte, completamente a la orden en Clínica Racetti de Barquisimeto. Eh, Me gusta bastante el tema de las infecciones, de los jabones. No es un tema que sea tratado rápidamente. Hay que discutir, hay que conversar, hay que hablar de cuáles son las costumbres de la paciente, cómo se limpia, cómo es la relación sexual. Este, Hay una conferencia que nosotros damos sobre manejo de infecciones eh, vaginales, y entonces
hay uno de los casos clínicos en los cuales uno le pregunta a la paciente, mire, ¿y cómo son sus relaciones sexuales? Y la señora paciente responde, normal, pues doctor, normal, todas las relaciones son normales. Y entonces si uno se queda con, si uno no pregunta porque le da pena o se queda con ese normal, pues muchas veces uno no va a dar a llegar al diagnóstico de una infección vaginal o del tratamiento correcto o del uso de cuál es el jabón adecuado. Y entonces resulta que esta paciente normalmente mantenía en cada encuentro relaciones vaginales y anales, vaginales y anales, vaginales y anales de forma intercalada, y entonces eso me producía una traslocación bacteriana mecánica en donde por el efecto del pene se lleva las bacterias del ano a la vagina, del ano a la vagina y me estar en ese cuento durante toda la relación. Entonces eso se lo dejo a mis compañeros, a mis colegas para que analicen la importancia, analicemos la importancia de hacer estas preguntas, este interrogatorio completo a la paciente. Bueno, de mi parte muchísimas gracias, de verdad que sí, a todos por haber participado. Esta actividad queda grabada en YouTube y grabada en nuestro canal. Muchísimas gracias a todos y que tengan feliz noche.